Muy buenas y bienvenidos a mis 5 videos históricos favoritos de todo el canal. El Imperio del Mar del Norte es una de esas casualidades de la historia en las que un gobernante funda una nación con muchísima promesa de grandeza, pero luego de su muerte, la política, los problemas internos y la falta de un sucesor claro y fuerte terminan deshaciendo todo el trabajo de su original fundador. Este estaba conformado por los reinos de Inglaterra, Dinamarca y Noruega en plena era vikinga bajo el mandato del rey Canute, y si el tiempo y la suerte lo hubiesen favorecido, quién sabe, tal vez Suecia, Finlandia, partes de Rusia y hasta Francia habrían terminado bajo control vikingo, formando la nueva superpotencia de la época. Pero, aunque hoy no hablaremos sobre esta posibilidad, ya que me gustaría hacerlo en otro video, sí veremos el contexto de la fundación y el auge de esta poderosa nación. Yo soy Rafael Peraza y esto es Cómo surgió el Imperio del Mar del Norte. Si eres como yo y te gustan mucho todas las películas, series y videojuegos sobre la edad vikinga, seguramente el nombre de Canute, rey de Inglaterra y Dinamarca, se te hace muy familiar, y esto se debe a que en su pasada temporada la serie Vikings Valhalla habla bastante sobre la vida de este hombre, la fundación del imperio y los acontecimientos que lo llevaron a esto. Y aunque disfruté cada episodio y comprendo que los escritores buscaban moldear y crear una historia nueva y entretenida a raíz de lo que realmente pasó, la verdad es que la primera temporada, aunque va por buen camino y algo similar a lo que pasó en realidad, está llena de falsedades. Así que si crees conocer esta historia porque viste este trabajo audiovisual, solo tienes correcto una parte pequeña de lo que pasó. Pero no pasa nada porque ahora vamos a hablar realmente de cómo fueron las cosas. Como ya hemos hablado anteriormente en muchas ocasiones en este canal en otros videos, la edad vikinga de exploración y conquista fue una que afectó a toda Europa y parte del mundo musulmán desde finales del siglo VIII hasta casi el siglo XI. Aún así, las aventuras y expediciones que Björn Ironside, Ivar el Deshuesado, Rollo el Caminante, Ragnar Lothbrok y demás personajes de inicios del siglo IX, tanto históricos como tal vez solo legendarios, son muy diferentes a todo lo que hicieron los vikingos desde la llegada del nuevo milenio. Tras muchas batallas, ataques e invasiones nórdicas, el rey Alfred el Grande de Wessex, monarca del último reino inglés sin influencia nórdica, firma en el 878 un tratado de paz con los vikingos en sus tierras en los que cesarán las hostilidades y ataques de hombres del norte a cambio de muchísimas tierras en el centro, norte y este de Inglaterra, en lo que se convertiría en la Danelaw, una zona bajo control escandinavo pero no necesariamente unida. Luego de muchas décadas de asentamientos nórdicos, tanto en la nueva Danelaw en Inglaterra, como Gales, Irlanda, Escocia y hasta Francia, las costumbres de la gente del norte comenzaron a mezclarse con la de los locales. Los vikingos eran muy pocos en comparación a los nativos de las zonas que invadían y asentaban, por lo que dicha mezcla para asegurar su supervivencia y futuro era bastante lógica. En el 978, curiosamente 100 años exactos después de la firma del Tratado de Paz y la creación de la Danelaw, un nuevo rey inglés es coronado, Athelred II, otro personaje que vemos en Vikings Valhalla, tal cual como Alfred también sale en la primera serie de Vikings. Este nuevo monarca sufriría muchos problemas desde el inicio de su reinado, ya que aparentemente no era lo suficientemente fuerte ni determinado para mantener a sus nobles contentos o por lo menos a raya, desatando muchos conflictos internos por disputas pasadas de tierras, impuestos y hasta religión. Por más de 100 años los grandes reyes y jefes de guerra nórdicos habían mantenido su promesa de paz con los ingleses, atacando en su lugar a Francia, tierras eslavas, Iberia, el norte de África, lo que hoy es Italia y hasta llegando a asentar tierras en Islandia y Groenlandia. Esto sin mencionar lo ricas y fértiles que era la Danelaw y el gran comercio que provenía de esta con el resto de Escandinavia. Pero el ver la pésima situación en la que se encontraba la política y la corona inglesa hizo que la codicia y el deseo de más tierras y poder reactivaran los ataques vikingos en suelo anglosajón fuera de la Danelaw. Y es aquí cuando personalmente yo y algunos otros historiadores separamos la edad vikinga como tal. La primera fue aquella de sus iniciales expediciones y la formación de la Danelaw, por nórdicos aún creyentes en los antiguos dioses como Odin, Thor, Freya, Tyr y muchos más. Y la segunda desde que Harald Bluetooth, rey de Dinamarca, volvió a invadir Inglaterra. ¿Y por qué las separo? Porque así como la mayoría de los escandinavos que tenían un siglo en Inglaterra, Harald no era lo que los ingleses llamaban pagano, sino que era cristiano.
primer rey danés en ser convertido a esta religión una vez ya teniendo su corona. Y además del aspecto religioso, estos ya no eran grupos de hombres y mujeres vikingos en verano, pero que también eran campesinos en invierno bajo el mandato de varios jefes o reyes muy locales, sino que esta vez eran ejércitos ordenados y profesionales, dedicados totalmente a la guerra, con una jerarquía y organización similar a la de los ingleses, franceses y germanos, pero con la tenacidad, furia y salvajismo a la hora de luchar que los nórdicos siempre han sido famosos por. Como se dan cuenta, la primera mitad de la edad vikinga fue muy diferente a la otra, a la segunda. Estos vikingos que vivían tanto en la Danelaw como en Escandinavia, en su mayoría ya no pensaban igual ni tenían las mismas costumbres que sus antepasados. Especialmente en la Danelaw, muchos de los considerados hombres y mujeres del norte que allí habitaban jamás habían visto ni mucho menos pisado suelo escandinavo. Fueron sus tatarabuelos los que llegaron e invadieron las tierras que ellos ahora llamaban su hogar, casi todos ahora siendo cristianos y hasta habiéndose casado y tenido hijos con hombres y mujeres anglos y también cristianos, por lo que incluso cuando Bluetooth llegó a invadir Inglaterra, muchos de los jefes y señores feudales de la Danelaw se rehusaron a ayudarlo manteniéndose neutrales. Es más, algunos hasta servían como guardaespaldas de los reyes ingleses. De todas formas, no era como si Bluetooth los necesitara, porque con todos los problemas que tenía Athelred y el poco tiempo que tuvo para prepararse, ataques esporádicos con pocos barcos no pudieron ser repelidos. Aún así, este rey, que por cierto, de ahí sí viene el nombre del servicio de conexión Bluetooth, siendo hasta una antigua runa escandinava su logo, el que por fin conquistaría Inglaterra, sino su hijo Sweyn Forkbeard, otro personaje de Vikings Valhalla, quien llevaría a cabo la primera gran invasión danesa de Inglaterra desde los tiempos del gran ejército pagano que fundó la Danelaw más de 100 años atrás. Dicha invasión por Sweyn sería llevada a cabo en el 991. Para ese entonces, Athelred ya había formalizado alianzas con los normandos en lo que hoy en día es el norte de Francia, con el fin de protegerse de sus enemigos escandinavos, y de paso también había organizado un gran ejército de resistencia liderado por el Earl Birnoth. Pero cuando Forkbeard y sus vikingos llegaron a las costas del este de las islas y se enfrentaron a los ingleses, la derrota anglosajona fue totalmente desastrosa. Con camino libre y su ejército aún sosteniendo buenos números y una flota casi intacta, Forkbeard y sus soldados comenzaron a arrasar con las costas del sur del este de Inglaterra. Por lo que sin más opciones y escuchando los consejos de la iglesia, en vez de lo de sus earls y generales y demás nobles, Athelred termina pagándoles aproximadamente 5.000 kilos de plata al rey danés y a sus soldados para que se vayan de su reino, y el pago funcionó, aunque solo por un tiempo. Aunque Forkbeard y sus hombres regresaron a Dinamarca, estos no eran los únicos nórdicos en el mar organizando ataques. Al escuchar la noticia del pago más grande de la historia de Inglaterra con tal de evitar el ataque de un rey danés, miles de vikingos en Irlanda, las islas escocesas, Islandia, Noruega, Suecia y aquellos atacando Francia, Normandía y el Mediterráneo, posaron todas sus miradas en Inglaterra, ya que si ellos estaban dispuestos a pagar tanto, al llegar o se les daría oro y plata para evitar conflictos, o ellos lo tomarían sin tanto problema de la mano de un grupo de cobardes a la fuerza. Tal fue el nivel de extorsión de esa época en estas islas que a día de hoy arqueólogos han encontrado más monedas y artefactos de oro y plata anglosajones solo en Dinamarca, que es 3 veces más pequeña que en toda la propia Inglaterra. Por años la situación no parecía mejorar. Athelred era visto como un rey débil, los impuestos que eran recolectados para pagarle a los invasores cada vez eran mayores y sofocantes para el pueblo común, y los earls y demás señores feudales tanto no confiaban en el rey ni le brindaban el suficiente apoyo, por lo que en el año 1002 Athelred se casa con la princesa Emma de Normandía, el reino más fuerte de la época en la zona y aquel que mejor sabía defenderse de los vikingos, ya que su fundador fue un tal Rollo, no muy conocido, ¿verdad? Que por cierto, otro dato curioso, no era hermano de Ragnar Lothbrok. Este es otro plot que se inventan los escritores de Vikings con el fin de crear un excelente, cabe recalcar, guión e historia. Dicho matrimonio hizo que los nórdicos comenzaran a pensarse 2 veces antes de volver a atacar a Inglaterra, ya que ahora contaban con el apoyo de Normandía. Pero todo esto sería ignorado debido a que ese mismo año, y ahora sintiéndose invencible, Athelred ordena la masacre del día de St. Brice,
donde el ejército inglés en secreto mató a todos aquellos escandinavos o de origen nórdico viviendo en sus tierras, incluyendo muchos en la Danelaw. Aunque claramente ni se acercaron a matar a todos los nórdicos en Inglaterra, ni mucho menos en la Danelaw, miles murieron en cuestión de horas, en lo que se suponía sería una victoria moral para el reino. Pero esto lo que hizo fue enfurecer a todo rey o jefe vikingo con hacha o espada en mano que se hiciera respetar. Supuestamente el mismo Forkbeard perdió a su hermana en la masacre, lo que avivaría las llamas de venganza del rey, que año y medio después, luego de organizar un nuevo ejército, en el 1003 vuelve a las costas inglesas con sed de sangre y más riquezas. La invasión duraría mucho tiempo, 3 años para ser específicos, atacando y destruyendo pueblos en toda East Anglia y el sur de la isla. Y esta vez 5.000 kilos de plata no serían suficientes para hacerlos retroceder, sino 18.000 kilos, con los que una vez más el hombre de la barba en forma de tenedor vuelve a casa teniendo que dejar hombres atrás por temor a que los barcos se hundieran por el exceso de peso en plata que cargaban. Imagínense eso. Inglaterra estaba casi en ruinas y la idea de pagar para que los invasores se fueran ya no era una ni viable ni mucho menos rentable. Durante varios años se intentó formar una naval capaz de defenderse de los nórdicos, pero incluso en eso hubo problemas internos, ya que discusiones de quién la comandaría y quién pagaría por ella terminaron hasta en la quema de más de 100 navíos. El reino era un desastre, y eso que ahora contaban con la ayuda de los normandos, a quienes muchos historiadores le acreditan la supervivencia de Inglaterra en ese tiempo. Pero cuando en el 1013 Forkbeard decide que su paz con los anglosajones se había vencido, y a la hora, gracias a la plata que se le pagó la última vez, forma uno de los ejércitos de invasión más grandes jamás vistos en las Islas Británicas y vuelve a dichas islas, pues esta vez no habría nadie en este mundo capaz de frenarlo. Entre su última invasión en el 1006 y la del 1013, y poniendo en uso toda esa plata que se trajo consigo Dinamarca, Sweyn Forkbeard había estado muy ocupado afianzando lazos militares, destruyendo su oposición y formando un nuevo reino conformado por su tierra natal de Dinamarca, Noruega y partes de Suecia. Y ahora, de vuelta en Inglaterra, su nombre y ejército eran tan temidos y poderosos que apenas pisó suelo anglosajón, toda la Danelaw y gran parte de los earls ingleses lo reconocieron como el nuevo y legítimo rey de Inglaterra, lo que hizo que en cuestión de meses Athelred abandonara la capital y huyera a Normandía, oficializando el inicio del reinado de la Casa de Dinamarca, con Sweyn Forkbeard como rey de este país, más Noruega e Inglaterra, en lo que sería más adelante llamado como el Reino del Mar del Norte. Pero el resto de esta historia es para otro día. Sangre, sufrimiento, dolor. Lentamente se acercan a todos los pecadores de estas tierras unas figuras espantosas, grotescas, malditas y, según varias mitologías y religiones, criaturas que están acá para beber el espíritu de sus víctimas, quedarse con sus almas y torturarles por toda la eternidad. Muchas veces nos han dicho que debemos seguir los mandamientos, portarnos bien, actuar correctamente, o de lo contrario el mismo diablo vendrá y nos llevará a rastras para su reino de las tinieblas, donde sufriremos el castigo divino eterno. Pero si el diablo es así, si en realidad todo es tan repugnante como la Biblia y diversos textos religiosos profesan, entonces ¿por qué hay una religión entera dedicada a este tenebroso ser? ¿Por qué hay cultos de cientos de miles hasta millones de personas entre nosotros que siguen las enseñanzas relacionadas con Satanás y sus acciones? Pues justamente de eso hablaremos el día de hoy. Yo soy Rafael Peraz y esto es ¿qué es realmente el satanismo? Para contestar esta pregunta debemos abrir nuestras mentes. Ningún tipo de prejuicio debe estar presente para poder entender bien al satanismo como lo que es decir, una religión. Pero ¿de verdad esta es una religión como tal? Se preguntarán muchos. Pues sí, amigos, las religiones existen de todas maneras y tamaños. Hay quienes creen en un señor con obesidad que alcanza la ilustración a partir de sentarse debajo de un árbol. Hay quienes piensan que la vaca es sagrada, mientras en otros lados las hamburguesas son lo más sagrado.
Incluso hay quienes piensan que las runas encontradas en Noruega o incluso los jeroglíficos han sido dejados por los extraterrestres y no por seres humanos, quienes dirigen el cosmos al estilo de los Guardianes del Tiempo de la TVA de Marvel. Religiones para todos los gustos y colores existen en este bello planeta, así que ¿por qué no una religión entonces para el villano más grande y despiadado de todos los tiempos? Y más uno tan famoso que tiene su propia mercancía y ha sido fuente de diversas fábulas, cuentos, películas y sin fin de medios de entretenimiento para nuestro deleite. El satanismo se identifica a sí mismo como la consecuencia de un conjunto de creencias, culturas, ritos, acciones y fenómenos sociales, compartidas todas desde el simbolismo que incluye la veneración y admiración por Satán. Pero esto no se queda nada más aquí. No todas las creencias son iguales, y debido a que es una religión tan grande, pasa lo mismo que con su contraparte, el cristianismo, y es que se fractura en diversas ramas con diferentes interpretaciones y formas de rendir culto a su característico personaje. El satanismo no solo comprende las costumbres que aluden al Señor de las Tinieblas y esas ideas falsas que hemos visto tantas veces en películas, libros y demás. Pues no, el satanismo realmente incluye cualquier tipo de representación energética que éste conlleve. Incluso las propias manifestaciones claves como el Antiguo Testamento dan forma a la religión del diablo. La evolución de estas creencias han sido perseguidas e invisibilizadas a lo largo de la historia. Sin embargo, no pudieron ni pueden ser impedidas, mucho menos en un mundo donde se cree en el libre albedrío como parte fundamental de los derechos del hombre. Así que, a pesar de ser escondido y perseguido, el satanismo como culto y religión ha logrado evolucionar hasta el punto de tener diferentes ramas tal como el cristianismo. Dentro de las más conocidas se encuentran las siguientes: el satanismo teísta o tradicional, el satanismo simbólico, el satanismo informal o adolescente y el satanismo ateísta. La clave para entenderlos cae en comprender las diferencias de cada uno. Por ejemplo, los satánicos teístas veneran a Satán como un dios supernatural. Por el contrario, los satánicos ateos se consideran a sí mismos ateos y veneran a Satán simplemente como un símbolo de los rasgos de los seres humanos muy bien explicados en las características del mismo. Es por todo esto que ahondaremos en cada una para intentar comprender de mejor manera lo que es toda esta religión sin tener que estar cayendo en especulaciones y simplemente lo que hemos visto en nuestros medios sociales. Al inicio de la historia, el satanismo comenzó como la idea de adorar la decisión de independencia y la interrogación que el arcángel Lucifer le hizo al temido Dios, como lo relata la Biblia en el Antiguo Testamento. En caso tal, podríamos decir que la Biblia no solo dio luz al cristianismo volviéndose el libro sagrado de este, sino que también trajo consigo a su antítesis. El ejemplo de Lucifer cobijó miles de personajes a lo largo de la historia, personas que no creían que desafiar al Dios que la iglesia presentaba podría ser algo tan malo. Ejemplo de esto serían los muchos protestantes hacia los reinos feudales, las mujeres curanderas, llamadas brujas por ser mujeres de ciencia y nada más, aquellos pensadores que proponían la razón como método y no dejaban a la suerte del Dios Santísimo las acciones del entonces presente, y muchas personas más. Bajo estas premisas, el satanismo surgió como una creencia comunal más autónoma que empoderaba a sus seguidores a no seguir unas órdenes ni unas reglas sin fundamento alguno que ponía a alguien en el Vaticano, sino a pensar por sí mismos, cosa que para esa época era claramente rechazada. Recordemos que estamos hablando de principalmente la Edad Media, y también no es un secreto para nadie que a la religión y a la iglesia no les gustan las personas críticas, mucho menos difíciles de manejar. Tal vez hoy en día esto no aplicará tanto, pero de nuevo, en el pasado esto era la ley de todos los días. Estas creencias diferentes impulsaban a sus seguidores a cuestionar los centros de poder, tales como los papados, la iglesia y los reyes. Los mismos monarcas se apoyaban en la legitimidad de la iglesia para poder decir que tenían el derecho divino de gobernar, porque Dios así lo quería. Por estas razones, la secularización a muchos no les hizo bastante gracia desde el inicio. Aquel que se opusiera a la voluntad de Dios, que era lo mismo que decir la voluntad de la iglesia, sería terriblemente masacrado o torturado o castigado en frente de miles, en plazas públicas, de hecho, para que sirvieran como ejemplo.
Después de la secularización, que es la separación de la iglesia en todos los asuntos estatales de la sociedad, cabe recalcar, dicha práctica no fue muy bien recibida y seguía siendo anchamente perseguida. A esta se le inculpó y persiguió durante siglos, no solo por la iglesia, sino por ahora el secularizado Estado. Un ejemplo de esta persecución a todo lo que tuviera que ver con el satanismo puede ser la legislación antibrujería, como la Ley Británica Antibrujería de 1735, también conocida en su original inglés como el Witchcraft Act, no revocada hasta sino 1951, es decir, que era ilegal ser una bruja, o la idea que tenía la gente de esa época de ser una bruja, hasta 1951, amigos, menos de 80 años atrás. Esto reflejó un fuerte sentimiento público en contra de la brujería y del satanismo, y no fue sino hasta mucho después, en 1966, con el boom científico de los 60s y los 70s, donde la religión y creencias no podrían ser penalizadas, ya que pertenecían al mundo privado y no público de una persona. Con todo esto fue que la religión satánica por fin comenzó con la fundación de su iglesia de Satán, saliendo así de la oscuridad, entrando un poco más a la luz, irónicamente. Desde aquí, la iglesia de Satán encontró algo así como un refugio público para desarrollarse y llegar a dividirse en varias ramas. Ya habiendo hablado un poco de la historia de esta, hablemos de realmente qué es, y comencemos entonces con las clases de satanismos, empezando por el satanismo teísta, también conocido como satanismo espiritual o satanismo tradicional. Esta es la adoración o veneración a Satán como una deidad, comprende varios puntos de vista y puede incluir una creencia en la magia que es manipulada a través de ciertos rituales. Suele ser el término con que se designan a aquellas formas de satanismo que tienen creencias sobrenaturales y realizan una adoración del diablo y de demonios de forma literal, entendiendo así a estas entidades como seres y espíritus reales que existen en nuestro mundo objetivamente. El término generalmente se acuña para diferenciar a esta forma del satanismo simbólico o convexo, principalmente representado por la Iglesia de Satán de Anton LaVey, la cual asegura que su doctrina es atea, no cree en la existencia de ningún dios y ve la imagen de Satán como un símbolo de rebeldía, naturaleza humana y en especial poder, pero no una entidad realmente existente como tal. Las prácticas religiosas y cultos al diablo datan desde tiempos muy antiguos y en muchísimas sociedades, para diferentes tipos de diablos que no son exclusivos de la religión católica cristiana. Lo triste es que en este ejemplo particular la validación histórica es bastante complicada, ya que en la época del oscurantismo de la Edad Media, cualquier práctica considerada herética o pagana era clasificada equivocadamente como satánica. Por ejemplo, el caso de la persecución de la iglesia a los templarios, a las prácticas nórdicas e incluso simplemente a las curanderas o videntes de todo lo que era Europa del Centro y las Balcanes. Ciertamente, de todas formas, hay registros de cultos satánicos a lo largo de la historia por parte de seguidores que creían en la existencia real de las entidades que invocaban, incluyendo el propio diablo. Diferentes figuras históricas han sido asociadas con el satanismo, como Elizabeth Bathory, William Blake o Francis Dashwood, incluyendo su Club del Fuego Infernal. Hablando de este último, su grado de involucración genuina con el culto al diablo es sujeto a debate, y en algunos casos se argumenta que realizaban ritos paganos, esotéricos o simbólicos, siendo Anton LaVey uno de los primeros en al menos públicamente definir al satanismo como una religión simbólica donde no se rendía un culto real al diablo como entidad existente, razón por la cual el uso de la diferenciación en la terminología responde principalmente a la necesidad de separar ambas formas del satanismo, y en especial la teísta tradicional de la simbólica. Parte del sello de Lucifer es el procedente del Grimorium Verum. Este es utilizado como símbolo de Satán por algunos satánicos. El Grimorium Verum, título que significa grimorio verdadero en latín, es un grimorio, para la redundancia, atribuido a Alibek, el egipcio, y supuestamente escrito en Memphis en 1517, ciudad al sur del Cairo. Sin embargo, el origen real del texto está en disputa y se argumenta que podría haber sido escrito en realidad en Roma
en pleno siglo XIX, ya que no se conocen ediciones anteriores a las publicadas en italiano y francés a principios de dicho siglo. Como muchos grimorios, este contiene instrucciones para realizar rituales de magia, y una de las razones por las que esta obra es especialmente conocida es debido a que incluye por primera vez el sigilo de Lucifer. El Grimorium Verum está dividido en 3 libros. El primero está dedicado a datos generales acerca de muchos demonios y los diferentes sigilos que pueden utilizarse para invocarlos. El segundo provee una descripción de las facultades sobrenaturales que pueden obtenerse a través de los diferentes demonios. Y finalmente el tercero es la clave de la obra, la invocación propiamente dicha, que describe la aplicación de todo lo anterior. Es este entonces utilizado como libro sagrado o libro guía en esta forma de satanismo. Escuelas de este serían entonces el luciferismo y los paladistas. El término luciferino a menudo se utiliza en diversas tradiciones ocultistas y religiosas que analizan la figura de Lucifer como representación simbólica de la sabiduría y el conocimiento oculto como tal. Debido a la identificación popular entre Lucifer y Satanás, es común que se les señale como satanistas, y algunos satanistas también se consideran como luciferinos. No obstante, existen grupos que rechazan esta identificación, prefiriendo asociar a Lucifer con el dios romano precristiano del mismo nombre, el Prometeo griego y el dios de la luz. Este Lucifer como tal también está involucrado en otros simbolismos y mitos característicos del ocultismo occidental, mientras que Paladistas es el nombre que se le da a la supuesta sociedad del satanismo teísta, así como los miembros que pertenecen a ella. El nombre paladista procede del término griego palas y hace referencia a la sabiduría. Por otra parte, contrariamente a las creencias populares, el satanismo lavellano no implica un culto al diablo o adoración de los dioses. Este es una filosofía atea que afirma el individuo como su propio dios. Satanás, hebreo Satanás, que significa adversario, es visto como un símbolo de desafío para el conservadurismo de las principales corrientes filosóficas y religiosas de la época, sobre todo con las religiones abrahámicas, que ven a este personaje como su antítesis. El satanismo simbólico, también denominado satanismo moderno, es la práctica de las creencias religiosas, la filosofía y las costumbres satánicas. En esta interpretación del satanismo, este no rinde culto a Satán en sentido teísta, sino que es contrario a todo credo espiritual y define al hedonismo, el materialismo, el individualismo, la filosofía crowleyana y el antiteísmo, definiendo así las cualidades mortales y corporales del hombre a través de la idea de la revolución, de la diferencia, y nombrándose dentro del satanismo como forma de regir la vida y creencia en la parte mortal corpórea del hombre a como dé lugar y como él quiera. La iglesia de Satán es entonces la dedicada a la aceptación del yo, y como texto guía tiene entonces a la Biblia satánica escrita por el mismo Anton Szandor Lavey. En el ateísmo informal, o también conocido como ateísmo adolescente, los adolescentes utilizan símbolos satánicos como el pentagrama invertido, objetos de la misa negra o la imaginería demoníaca para conseguir una imitación del satanismo. Este es una experiencia liminal, perceptible por los sentidos, pensada para impactar a los individuos susceptibles y no aplica un interés real por los ritos, el simbolismo y la filosofía de las diversas formas de práctica religiosa satánicas citadas anteriormente, algo así como el marketing del satanismo. Las cartucheras con colores rojos y llamas, con cachos y la imagen de una cabra, o incluso podríamos poner en esta categoría las zapatillas réplicas de Lil Nas X con las cuales impulsó su canción Montero, diciendo que las zapatillas incluyen una gota de sangre en su creación. Dato curioso, todo eso terminó con una demanda para la empresa Nike. Arnold Markowitz insinúa que esos adolescentes están al borde de sufrir un trastorno límite de personalidad o están relacionados con problemas de salud mental, también dificultades por el abuso de sustancias, trastorno por déficit de atención, con hiperactividad u otras dificultades del aprendizaje que pueden conducir a la autolesión. El satanismo adolescente puede realmente evolucionar dependiendo de cada individuo. Los jóvenes involucrados en este pueden que hayan sido inculcados
por medios de entretenimiento, pero luego sí podrían interesarse bastante leyendo la Biblia Negra o Satánica de Arnold Sandor Lavey. Sin embargo, y ya teniendo todo esto en cuenta, no se conocen suficientes casos concretos en los que tal afición a este satanismo adolescente haya degenerado en formas agresivas del satanismo real. De hecho, la sencillez y complejidad potencial de algunas tesis de la filosofía laveyana pueden servir como base para una conducta ética y de autocontrol. Y así, mis amigos, podríamos seguir hablando del satanismo, sus costumbres, sus ritos, todas las mentiras que se han dicho sobre sus secretos y muchas cosas más. Pero no hay suficiente tiempo en este video, lamentablemente, para poder hablar de todas estas cosas. Lo que sí les digo es que, de nuevo, y aunque durante toda nuestra vida nos han dicho de la maldad del diablo y de todo este tipo de cosas, al final no podemos tachar algo de malo por ser simplemente el opuesto a lo que nosotros consideramos el bien. Y la idea de estos videos es simplemente analizar y poder hablar un poco de las cosas que tal vez consideramos como tabú y que mucha gente simplemente tacha como algo de lo que no se puede hablar. No pretendemos que todo el mundo se vuelva satanista ahora y nosotros acá en el canal El Baúl de los Conocimientos Inútiles, ninguna persona de él mismo practica dichas religiones. Pero sí nos pareció un tema bastante curioso debido a la poca información que existe sobre y a la muy lenta publicación, si se puede llamar así, de las prácticas del mismo. Una femme fatale o mujer fatal es la etiqueta que a lo largo de la historia se le ha dado a aquellas mujeres en relatos tanto reales como fantasiosos que suelen conseguir lo que quieren al engañar a sus entre comillas presas. En muchas ocasiones está siendo los héroes o hasta heroínas de cualquier cuento, aprovechando su prominente sexualidad y hábil uso de la palabra. Desde que el ser humano ha sido capaz de contar historias, este personaje ha estado presente en casi todas las grandes culturas del mundo. Es más, en el propio mito de Gilgamesh, que es la leyenda escrita más antigua que se ha descubierto, vemos como Ishtar, la diosa sumeria del amor y la vida, engaña a Gilgamesh y termina incluso matando a dioses y monstruos con su propia sensualidad para tratar de lograr su cometido. Y aunque en el pasado casi siempre este rol era exclusivo para las villanas de las historias que por lo general eran escritas por hombres que pensaban que las mujeres no eran capaces de mucho sin utilizar su cuerpo como arma, en los últimos años hemos visto como en vez de ser la mala de la historia y ya, estos roles de femme fatale han evolucionado para convertirse en una representación mucho más realista de un personaje que constantemente cruza la línea entre la bondad y la maldad, haciendo todo lo necesario para cumplir con su objetivo, ya sea bueno o malo. Y teniendo en cuenta justamente esto, no hay mejor ejemplo de mujer fatal que la propia Margareta Gertruida Selle, mejor conocida como Mata Hari o agente H21. Una bailarina exótica que trabajaba como doble agente encubierto durante la Primera Guerra Mundial y que muchos creían incluso poder ser la clave para que o Alemania o incluso los aliados pudieran ganar este conflicto. Y hoy contaremos su historia. Yo soy Rafael Peraza y esto es Mata Hari, la viuda negra original. El tema de Mata Hari puede llegar a ser uno muy complejo, dependiendo de cómo se vea a esta mujer. Pudo haber sido o una heroína o traidora, como alguien sirviendo a su patria adoptiva o como una aprovechada. Y al estar hablando de temas de espionaje, la única verdad que tenemos es aquella donde los datos de ambos lados del conflicto concuerdan sobre dicho personaje, así que el veredicto aún está abierto. Pero algo que sí hay que tener muy en cuenta antes de juzgar o llegar a tus propias conclusiones sobre este personaje es que esta era una mujer con ascendencia indonesa, viviendo en una Europa totalmente machista y racista, casada a la fuerza, viviendo en un mundo en guerra, viuda antes de que esta misma guerra comenzara y que debía hacer todo lo posible para asegurar su supervivencia y bienestar. Margaretha Gertruida Selle nació en Holanda en el año 1876. Su familia, aunque no era rica, tenía lo suficiente para que todos vivieran bien y fueran educados. Siempre demostró tener un gran ingenio y nunca se dejó convencer por la tonta idea de que el ser niña la limitaba a una vida aburrida y de servidumbre, por lo que buscaba siempre ver cómo podía mejorar y estudiar. Justamente en esta misma educación fue que la historia de la sensualidad de Mata
Mata Hari comienza, porque a sus 16 años, mientras estudiaba para convertirse en maestra, Margareta es expulsada de la academia por tener una aventura con el director de la misma. Debido a este episodio, nuestra protagonista fue denigrada y desgraciada, por lo que luego de 2 años de vivir en la pobreza y escondiendo su identidad, al encontrarse con el anuncio de un militar 20 años mayor que ella de nombre Rudolph McLeod, que buscaba esposa, esta se contactó con él y luego de un tiempo terminaron casados. Después de unos meses, el ejército holandés trasladó a Indonesia a McLeod y claramente con él se fue su ahora nueva esposa. A pesar de este exótico nuevo hogar, Margareta y Rudolph no podían ser más diferentes, lo que terminó en adulterio por parte de ambos. En el caso de Mata Hari fue con oficiales más jóvenes y que le regalaban todo tipo de cosas por estar con ella. Luego de un tiempo se hizo público que su esposo tenía sífilis, para muchos una sentencia de muerte en la época, y este contagió no solo a su esposa, sino más adelante también a su hijo, ya que esta es una enfermedad que se vuelve hereditaria, y luego de solo 2 años de haber nacido, Margareta había perdido a su único hijo varón. Todos estos problemas y en especial la ridiculización pública hicieron que luego de volver a Holanda ambas partes se divorciaran en 1903. Ahora, imagínense estar en esa situación y en dicha época. Eres una mujer de 27 años, divorciada, con sífilis y cuyo nombre es bien conocido en muchos círculos sociales como sinónimo de desgracia desde tus años de adolescente. ¿Realmente cuáles son tus opciones? ¿Qué puedes hacer con tu vida? Pues para cualquier persona no habrían muchas, pero para la futura Mata Hari el cielo era el límite y ahora era libre. Aunque siempre es reconocida principalmente por su sensualidad y según algunos malas decisiones, Margareta era sumamente inteligente. Mientras estuvo casada y teniendo bastantes recursos a su disposición, aprendió a hablar francés, italiano, inglés, alemán, español y malayo, el idioma de Indonesia. Pero, curiosamente, la habilidad que más le serviría a la larga sería el baile. En Indonesia, mientras su esposo se la pasaba bebiendo con sus compañeros, Mata Hari pasaba horas practicando y aprendiendo todo tipo de bailes indonesios y de todo el sudeste asiático, lo que combinado con su apariencia y sensualidad resultaba ser el perfecto gancho para cualquier hombre que se le atravesara. Por lo que al encontrarse de nuevo en Europa y sin un solo peso en sus bolsillos, decide mudarse a París, la capital mundial del arte y la filosofía del momento. Su primer año en la metrópolis francesa no fue nada fácil. El único trabajo estable que consiguió fue como modelo nudista y aún así la paga era una miseria. Por meses estuvo viviendo en la pobreza. Pero todo cambió a finales de 1904, cuando, al darse cuenta del fuerte boom por la apreciación a la cultura oriental, tanto en arte como en la literatura, y aprovechando su físico y alto conocimiento del arte y el baile del sudeste asiático, Margareta decide darle una visita al Museo Guimet de las Artes Asiáticas. Allí se hizo pasar por una princesa indonesa, y al demostrar su fluido manejo de la lengua malay, sus rasgos y fuerte conocimiento sobre la cultura de la zona, en especial sus muy sensuales y eróticos movimientos de baile malayos, el dueño del museo quedó fascinado con ella, y para marzo de 1905, la ahora Mata Hari, que en español significa ojo del amanecer, comenzó a entretener a los visitantes del museo con sus bailes nunca antes vistos, en especial con su show de striptease. Los espectáculos de Mata Hari eran disfrutados por todo el mundo. Ya fuera en un salón pequeño o en un teatro mayor, nadie quería perderse la actuación de aquella bellísima mujer del oriente, que bailaba en telas transparentes, se movía como una diosa, atrapaba a todo aquel en que posara sus hipnóticos ojos y al final del show estaba, o casi, o totalmente desnuda. Si hoy en día muchísima gente de mente cerrada aún cree que esto es inmoral, ahora imagínense cómo fue la recepción de dicho show en la muy conservadora Europa del siglo XX, inicios del siglo XX, cabe recalcar.
Pero lo curioso es que al ella decir y demostrar que dicho espectáculo no era con fin de generar morbo, sino de demostrar una representación de los bailes tribales originales tradicionales de Indonesia, que buscaban una conexión mayor con sus divinidades y la naturaleza, pues este argumento era suficiente para quitarse de encima a casi todos los moralistas religiosos y políticos que la consideraban como vulgar o como prostituta. Con el pasar de los años, Mata Hari se volvió una total celebridad en la alta sociedad francesa. Duques, políticos, comerciantes de alto nivel y muchísima más gente adinerada contrataban sus servicios de entretenimiento para que ella fuera el evento principal de todo tipo de reuniones y fiestas, tanto muy públicas y reportadas como totalmente privadas. Se dice que esta mujer no tenía ningún problema en compartir su cuerpo con quien ella quisiera y seleccionara, cabe recalcar, lo que también generó muchísimos rumores sobre su puesto como amante de personalidades de la alta sociedad francesa y hasta de otros hombres muy ricos de todo el continente que viajaban a París solo para verla y estar con ella. Pero en muchas cartas que ella misma escribió, Mata Hari negaba estos rumores y que sus bailes eran netamente profesionales y sin fines de conseguir dinero por sexo. Estas cartas salieron a la luz hace poco, ya que estaban bajo posesión secreta del gobierno francés por razones que contaremos más adelante. Solo fueron publicadas hasta hace solo 4 años. Aunque sus talentos le dieron una vida llena de viajes, emociones y riquezas durante la primera década del siglo XX, cuando los aires de guerra comenzaron a apestar en toda Europa, la demanda por sus shows bajó drásticamente. En 1914 fue contratada para montar un espectáculo en uno de los más grandes teatros de Berlín, pero cuando Alemania le declara la guerra a Rusia en uno de los primeros grandes acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, claramente dicho show fue cancelado. Aunque esto evitó que se presentara en Berlín y en otros países de Europa, aún era bastante popular en Francia, por lo que decidió volver a París. Y esto hubiera sido muy bueno y positivo para ella incluso durante la guerra, si no fuera por el pequeño detalle de que Alemania también le había declarado la guerra a Francia, por lo que ambas fronteras estaban cerradas. Sin muchas opciones, nuestra protagonista piensa en volver a la aún neutral Holanda, para de ahí ver cuáles eran sus posibilidades. Pero en un mundo sumido en guerra, no mucha gente estaría dispuesta en gastar dinero para montar shows y contratar una bailarina exótica, por lo que casi un año después, esta vez viviendo en Ámsterdam, Margareta conoce a un embajador alemán para Holanda de nombre Karl Kromer, quien realmente no era un político, sino un agente encubierto con el fin de contactar a Mata Hari, quien seguía siendo súper popular, hablaba muchos idiomas, venía de un país neutral y tenía un carisma y una sensualidad incomparable. El objetivo de dicho contacto era convencer a la bailarina de que ésta se convirtiera en una agente secreta alemana para la guerra. Esto a cambio de altas sumas de dinero, protección y refugio en Alemania y muchas cosas más. Y nuestra protagonista supuestamente aceptó. La historia, y en algunos casos leyenda, de una de las espías más famosas y efectivas del mundo había comenzado. Si en este momento te pido que digas la primera obra de arte que se te venga a la cabeza, lo más probable es que me respondas la Mona Lisa, y tiene sentido, ya que es el cuadro más reconocido y el más visitado a nivel mundial. La Gioconda, como también se le es llamada, es un símbolo de cultura, historia y arte, valorizada actualmente con un costo de $750 millones, un precio inútil sabiendo que no está a la venta. Pero seamos honestos, sí es muy bonita y todo, pero ¿qué tiene de diferente? ¿Por qué es tan importante? Pues hoy, mis amigas y amigos, explicaremos justamente esto. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué hace a la Mona Lisa tan especial? Para entender la importancia de la Mona Lisa hay que saber su historia, desde sus inicios hasta la actualidad, y eso es lo que comenzaremos a hacer. La Mona Lisa fue creada por Leonardo da Vinci hace más de 500 años. Muchos dicen que su rostro pertenece a una amante del momento de él, otros creen que simplemente fue una cara que vio al pasearse por ahí, pero lo que sí es cierto es que para da Vinci esta era simplemente una obra de arte más.
nada en especial sobre ella. Lo especial llegó con todas las experiencias que tuvo durante su historia. Más al respecto en instantes. Pero antes, un poco de contexto. Para inicios de 1900, a pesar de ya ser una obra maestra de suma importancia, esta no se mostraba separada como hoy en día, sino junto a otras grandes piezas de arte. Para ese momento, el Louvre era uno de los más importantes museos del mundo, pero era visitado por muy poca gente. Por esta razón, aunque habían guardias de seguridad, estos tenían poco trabajo ya que nunca se presentaban problemas. Es más, hasta solo pensar en la posibilidad de que alguien robase alguna de las obras de arte era algo totalmente absurdo. Pero todo cambió en la mañana del 21 de agosto de 1911. Vincenzo Peruggia, un trabajador italiano del Louvre, se había escondido en el museo desde la noche anterior para llevar a cabo algo que nadie consideraba posible: robar la Mona Lisa. Sigilosamente llegó al Salón Carré, hogar de grandes obras de Leonardo da Vinci, incluyendo a la Gioconda. Levantó su vidrio protector, retiró la pintura, la puso debajo de su chaqueta, pasó a un dormido guardia de seguridad, desarmó una perilla para abrir una de las puertas del museo, bajó tranquilamente las escaleras, se montó en un autobús, llegó a su casa y la guardó. No la vendió, no la destruyó, no la colgó. Simplemente escondió a la Mona Lisa. Por cierto, mis amigos, interrumpo un segundo para invitarlos a votar por el tema que más quieran que trate próximamente en el canal. Solo dale clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha y elige tu tema favorito. Sigamos con la historia. Pero la sencillez con la que se robó a la Mona Lisa no fue lo más increíble. Luego del robo, al parecer, nadie se había dado cuenta que esta obra estaba perdida, que para la época ya era considerada como una de las obras más significativas de Da Vinci. Esta no se habían dado cuenta. Es más, cuando el museo se cerró al público en la tarde del día del robo, el encargado del museo reportó que todo estaba en orden. Ustedes pueden creer el nivel de relajación y negligencia por parte de los encargados de seguridad y supervisión del museo, y les apuesto que si no fuera porque al día siguiente un pintor que venía a hacer un boceto de la Mona Lisa se dio cuenta de que la pintura no estaba, muy posiblemente hubiesen pasado días, sino que hasta semanas para que se dieran cuenta del hurto. Nadie podía creerlo. Decenas de policías e investigadores corrieron al museo para buscar la obra. No habían pistas, habían pasado muchas horas del robo, cientos de personas habían estado en el museo y pues muchas cosas más que hacían que esto fuera un total desastre. El Louvre cerró por una semana mientras se llevaba a cabo la investigación, y cuando finalmente se volvió a abrir sus puertas, una multitud ansiaba ver ese espacio, esos 4 clavos vacíos donde alguna vez se posó a la obra maestra. A raíz de este hecho, la fama de la Mona Lisa creció de tal manera que el mundo entero se puso a buscarla. Imágenes en miniatura eran vendidas en las calles, se organizaban misas para rezar por su regreso, se ofrecían recompensas, investigadores privados se pusieron la misión de encontrarla por su cuenta, y a pesar de que todo el interés por el público en general estaba explotando, nadie la conseguía. Mientras tanto, Peruggia, el autor del robo, tenía a la Mona Lisa guardada en su closet. De vez en cuando la sacaba y la ponía en su cocina para admirarla mientras comía, para después volver a esconderla, como si nada raro pasara. Y por cierto, si creen que la incompetencia por parte de la policía y de los jefes del museo no podía llegar mucho más lejos, la policía vio a Peruggia como un posible sospechoso, allanaron su apartamento y nada, no encontraron nada. La tuvieron a centímetros y no la vieron. La razón por la que este hombre hurtó esta pintura era porque él pensaba que Francia había robado todas las obras de su natal Italia y que por derecho estas debían volver a ser mostradas donde sus autores las crearon. Algo que, aunque en parte es cierto, ya que durante la invasión de Napoleón a Italia, este decomisó todas las obras de arte que pudo e incluso llegó a colgar a la propia Gioconda en su casa, esto no aplicaba a la Mona Lisa, ya que fue el mismísimo Da Vinci quien la vendió a un monarca francés cientos de años atrás.
Y por si la historia no fuese bastante loca aún, la policía francesa también tenía como un sospechoso principal a nadie más y nada menos que a Pablo Picasso. Así es, el ahora considerado uno de los más grandes artistas de la historia fue acusado de haberse robado a la Mona Lisa, cosa que perjudicó gravemente al artista español y luego de ser intensamente seguido, cuestionado e interrogado, se concluyó que era inocente. Tras 2 años de búsqueda, la gente comenzó a perder la esperanza de recuperar la gran obra, pero para diciembre de 1913, Perugia viaja a Italia con la Mona Lisa y se encuentra con un comprador de arte para poder vender la pintura, y que ésta fuera mostrada solo en Italia, y que jamás volviese a caer en manos de los franceses. Pero, para su sorpresa, luego de autenticar el cuadro, el director del Museo de Florencia, donde se tenía planeado mostrar la obra, informó a las autoridades y Perugia fue arrestado. Luego de una gira por todo el país, el gobierno italiano devolvió la obra a Francia para que fuera reinsertada en el Louvre. La gente no lo podía creer, la ya considerada perdida Mona Lisa había regresado a casa. A pesar de todo, Perugia fue visto como un héroe en Italia, ya que su única motivación para robar la obra, según él, fue su patriotismo, pero luego de contar su historia de amor a la patria y de obsesión por la obra y más detalles que se contradecían unos a otros realmente y perdían sentido, este fue encarcelado, pero solo por 8 meses, ya que se concluyó que sufría de problemas mentales y que no le haría daño a nadie. Y ciertamente también influyó que se le consideraba como un gran patriota y que la gente italiana presionó ferozmente por su liberación. Aunque la Mona Lisa ya era una obra de arte importantísima, fue su robo, su historia, el haber sido una obra de arte creada por Da Vinci, apreciada por Napoleón, supuestamente robada por Picasso y visitada por millones, más la descabellada motivación y personalidad de Perugia y la gran historia de su regreso a Francia, la que transformó a esta obra en la pieza de arte más reconocida a nivel mundial. En 1974, la Mona Lisa fue movida a una nueva sección del museo donde sería expuesta por sí sola, para que más de 7 millones de personas pudieran apreciarla anualmente. Por eso es que la Mona Lisa es tan importante, no solo por su belleza, sino por su historia, su normalidad, todas las anécdotas que ésta lleva encima, como la vez que el presidente Kennedy fue a ver la pintura y dijo que jamás había visto semejante cosa tan hermosa, que cuya sencillez le daba al espectador la posibilidad de interpretarla como él o ella quisiera, y al final eso es lo que hace que una obra de arte sobresalte. Cuando uno piensa en los países que se enfrentaron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, tendemos generalmente a solo considerar a los británicos, franceses, estadounidenses, soviéticos y a veces a los chinos. Pero hay una nación que suele ser totalmente ignorada en esta conversación. Un reino que incluso cuando fue atacado por sorpresa, engañado por sus enemigos y hasta aliados, con una población 30 veces menor a la alemana, con armas y equipos de los 1800, sin tanques, casi sin aviones y eventualmente siendo abandonada por aquellos que se consideraban sus amigos y hasta hermanos, no solo luchó hasta el final contra un enemigo superior en todo sentido, sino que incluso hasta logró conseguir la primera victoria en batalla en contra de la Alemania de Hitler. Y justamente hoy hablaremos de la campaña alemana que se basó en la total ocupación de dicho país. Yo soy Rafael Peraz y esto es Operación Weserbugen, la invasión alemana de Noruega, Segunda Guerra Mundial. Este video, así como hicimos con nuestros trabajos sobre otras campañas alemanas de invasión durante la Segunda Guerra Mundial, como la Operación León Marino y la Operación Barbarroja, links en la descripción o dándole clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla, tiene como intención informar de una de las campañas más importantes y a la vez olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. No podemos tocar todos los detalles y tal vez cometamos uno que otro error, ya que no todas las fuentes de los hechos coinciden en todo, y por eso nos disculpamos de antemano. El año 1939.
Alemania ya había invadido partes de la República Checa, Polonia y anexado a Austria a sus tierras, con la premisa de reunir al mundo germánico y proteger a todo aquel tanto alemán o de origen alemán en otros países de supuestas hostilidades tanto de polacos como de enemigos de la patria padre, ese siendo su razonamiento. Comenzaban a planear a futuro los siguientes escenarios de guerra y lo más importante, cómo hacer crecer sus ejércitos lo más rápido y económicamente posible. La tradicionalmente neutral Escandinavia comenzó a ser ojeada por sus vecinos con envidia. Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia eran países muy escasamente poblados, pero llenos de vitales recursos y una posición geográfica estratégica totalmente bendecida. Justamente por eso, antes de que la década de los 40 llegara, ya los soviéticos habían invadido Finlandia, y tanto ingleses como alemanes estaban presionando fuertemente al resto de países escandinavos de unirse a sus bandos. Suecia y Noruega eran los principales focos. En ambos se encontraban ricas reservas de petróleo, gas y el muy codiciado y necesario hierro. Y aunque ambos seguían declarándose neutrales, los suecos, al no tener costa directa viendo hacia occidente, comenzaron a dirigir la mayoría de su comercio y extracción de hierro hacia Alemania, haciendo al país sueco neutral política y militarmente hablando, pero prácticamente poniendo en total disposición a su maquinaria económica a favor de Alemania. Aún así, los noruegos seguían enfocados en mantener una neutralidad justa, por lo que buscaban no favorecer a ninguno de los bandos. La cuestión es que, debido a las menos frías corrientes del Océano Atlántico en comparación al Mar Báltico, cuando el invierno llegaba, los puestos noruegos no se congelaban, mientras que los suecos sí, haciendo que la extracción y exportación de hierro sueco hacia Alemania dependiera del puerto de Narvik, al norte de Noruega, para que éste pudiera enviar el hierro hasta su destino. Pero incluso cuando dicho hierro ya estaba prometido a Berlín, los noruegos se negaban a exportarlo si no se daba la opción de compra al Reino Unido y sus aliados también, manteniendo una neutralidad total. Y esto, más las propias minas de hierro, gas y petróleo controladas desde Oslo, capital del país, hicieron que incluso al ser neutrales, una invasión alemana pudiera venir en un futuro muy cercano. Aunque hoy en día no vemos como algo para nada alocado que Hitler invadiera un país neutral, y más uno como Noruega, incluso cuando ya lo había hecho en República Checa y Polonia para inicios de 1940, la verdad es que casi nadie se esperaba tal osadía por parte de los nacionalsocialistas. Para abril de ese año, sin que ni Noruega ni Dinamarca le dieran ninguna razón de atacar, la flota alemana zarpa hacia el norte con el fin de tomar Copenhagen, capital danesa, y también Oslo, capital de Noruega, incluyendo también otras ciudades muy importantes como Trondheim, la ciudad noruega más grande al norte del país, y Narvik, el puesto más importante para la extracción de hierro en toda Escandinavia. Para el 8 de abril de 1940, la operación Weserbuchen había comenzado. Debido a la rapidez y total sorpresa de los primeros movimientos de esta invasión, ni los noruegos ni los daneses, ni mucho menos los británicos, pudieron responder a tiempo. Tal fue la incredibilidad de dichas acciones que la noche del 8 de abril, cuando un consejero del rey Haakon VII lo despierta y le dice que el país estaba en guerra, la respuesta del monarca fue ¿en guerra? ¿Y contra quién? La toma de los puntos anteriormente mencionados fue un éxito total. Los daneses entregaron Copenhagen inmediatamente y con ella vino el desarme del ejército real danés. Pero, en cambio, los noruegos no serían tan fáciles de persuadir. Los generales daneses dijeron que al ver la superioridad naval alemana más la destrucción de sus pocas pistas de aterrizaje y de sus aviones, significaba que no había ningún punto en luchar contra un enemigo que tenía todas las de ganar. Y aunque los noruegos pensaban exactamente lo mismo, decidieron, en vez de rendirse, retirar a la gran mayoría de su ejército hacia las montañas y lejos de las grandes ciudades, con el fin de reagruparse, protegerse en las cordilleras de la clara superioridad aérea y naval alemana y coordinar esfuerzos defensivos y ofensivos con los británicos, quienes ahora, por obligación, eran sus aliados directos. La estrategia de retirarse a las montañas resultó ser la mejor, ya que estaban lejos del alcance de la artillería naval alemana. Los aviones simplemente no podían verlos. Los invasores no tenían ni idea de cómo ubicarse ni moverse en las montañas más altas del norte de Europa, y desde ahí podían comenzar con el sabotaje de los rieles de tren que transportaban el muy deseado hierro noruego y sueco.
Y mientras estos montaban una guerra de guerrillas contra el enemigo, la naval real británica, la más grande del mundo, para ese momento, cabe aclarar, podría comenzar su movilización hacia las costas de los fiordos. Pero claramente las cosas no podrían ser tan fáciles cuando hablamos de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Incluso cuando tenían los mayores centros urbanos del país bajo su control, la oposición local era algo que los alemanes no tuvieron en cuenta. Los alemanes pensaban que al compartir antepasados en común con los noruegos debido a sus raíces germánicas y utilizando propaganda política barata que decía que ellos estaban ocupando el país para protegerlos de una invasión británica, los noruegos simplemente iban a aceptar dicha ocupación y prácticamente a apoyar todos los esfuerzos de guerra germánicos, pero esto no podía estar más alejado de la realidad. La mayoría de los locales se negaban a trabajar para los alemanes. La población popular no compartía los mismos sentimientos antisemitas ni anticomunistas que profesaba el nacionalsocialismo. Es más, el único partido político noruego que compartía dichos pensamientos no tenía más de un 2% del apoyo popular y no contaban con ningún representante en el parlamento, y muchos civiles tomaron sus rifles de caza, se fueron a las montañas y se unieron a guerrillas locales o al propio ejército noruego, por lo que la situación alemana en el país no era lo mejor. Aunque los invasores tomaron las principales ciudades sin mucha oposición, esto no quiere decir que no sufrieron bajas. Casi todas las ciudades noruegas en la costa se encontraron al final de un fiordo. Para aquellos que no saben qué es un fiordo, este es una estrecha entrada de mar rodeada por paredes naturales, casi siempre montañas, que se extienden como largos ríos y terminan cerrándose en una bahía. Esto hace que su defensa contra una naval enemiga se facilite mucho al poder poner artillería en las montañas y atacar los navíos enemigos mientras dichas montañas te brindan cobertura. Y aunque los noruegos no contaban con mucha artillería debido a que no esperaban entrar en guerra con nadie, hicieron que la que tenían causara los mayores daños posibles, y dichos daños fueron vitales en la defensa de Oslo y Kristiansand, donde varios destructores y barcos de transporte de tropas alemanas fueron destruidos, hundidos o incapacitados. Como dato curioso, Noruega es el país del mundo con más fiordos. Por cierto, como dato curioso, Noruega es el país del mundo con más fiordos, pero Chile, que está de segundo, cuenta con una cantidad muy cercana a la del país escandinavo. Pero, aún así, por mucha defensa que se podía tener, los números y los avances tecnológicos militares alemanes con respecto a los noruegos eran simplemente incomparables. Incluso con la capital tomada, con su ejército en retirada y bajo la presión alemana de rendirse para mantener su corona y quedarse con un estatus similar al de Suecia, el rey Haakon nunca consideró entregarle su nación sin luchar a Hitler, por lo que él también se retiró a las montañas. Parecía que la propia Noruega, y me refiero al país como tierra y no como gente, tampoco quería aceptar la invasión, porque fue justamente su geografía, volátil clima, altas montañas y frío extremo las que comenzaron a causarle las mayores pérdidas a los alemanes. Varios barcos se encallaron en los fiordos, decenas de aviones chocaron contra montañas debido a la poca visibilidad. Cientos de paracaidistas perdieron su rumbo por culpa de las fuertes corrientes de viento y un puñado de batallones de infantería se literalmente perdieron en las montañas y se vieron obligados a dejar sus equipos atrás para poder ser rescatados. Pero cuando el ejército invasor te supera por más de 5-1 en tu propia tierra, ni con la ayuda del mismísimo Odín y la Pachamama sería posible que Noruega pudiera enfrentarse a los alemanes sin ayuda de otro país. Pero dicha ayuda llegaría, porque la naval real británica, la más grande del mundo, había lanzado anclas bastante fuerte. Pero el resto de esta historia es para otro día. Y bueno, mis amigos, hasta aquí dejamos esta primera parte de 2 sobre la campaña militar alemana para la toma de Noruega. Muy pronto sacaremos la segunda parte. Al investigar sobre este escenario de guerra muy poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, me di cuenta de un sinfín de historias y otras campañas y operaciones de gran importancia durante este largo conflicto, pero que rara vez son discutidos o estudiados a mayor profundidad, por lo que espero poder hablar de estas y muchas otras en un futuro. Eso es si YouTube no me desmonetiza este video por hablar de la Segunda Guerra, ¿no? Pero bueno, otra historia de la que quiero hablar sobre Noruega en la Segunda Guerra Mundial es sobre la Operación Freshman, donde rebeldes noruegos sabotean una planta alemana en Noruega de producción de agua pesada, componente crucial en el desarrollo de armas nucleares, y frenan el avance del programa nuclear enemigo. Una de mis historias favoritas de la guerra y que de paso también da paso a pensar, ¿y si esta planta no hubiese sido saboteada?
¿Habría Hitler conseguido armas nucleares antes de que los aliados pudieran derrotarlo? Un tema bastante interesante, ¿verdad? Si quieres saber más sobre esta historia y que hagamos un video sobre la misma y si Alemania conseguía armas nucleares primero, comenta en la parte de abajo y todo en mayúsculas, Oslo. Pero por ahora, ¿qué te ha parecido este video? ¿Quieres ver la segunda parte? Coméntalo también en la parte de abajo. Como ya saben, la situación en YouTube no es la mejor, cada vez estamos siendo menos recomendados como canal y la verdad es que nos está hiriendo bastante tanto en lo económico como nuestro propio crecimiento en la plataforma. Por lo que no ha habido un momento más importante como este para suscribirse a Patreon, una plataforma donde por el dinero que desees, desde $1 en adelante, nos ayudarás a que sigamos produciendo todo el contenido que querramos, incluso sin tener que estar dependiendo de si YouTube nos monetiza o no. Así que de verdad quiero agradecer a todos nuestros Patreons por siempre ayudarnos tanto y en parte por ser una de las razones por las cuales este canal sigue produciendo contenido. De todas formas también quiero agradecerles a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse y les pido que compartan tanto el canal como este mismo trabajo con toda la gente que puedan para que sigamos siendo sugeridos y una vez más seguir produciendo contenido. Así que de nuevo, gracias a todos. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.